El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los hace hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando vio Jesús la multitud que se agalopaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos le decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno haya que haya milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Marcos, capítulo 9. Las enseñanzas del Eterno, escritas en blanco y negro, para nosotros en este tiempo y para esta generación. Para vivir conforme su voluntad, para que su nombre sea glorificado en medio de los que le honran, de los que le obedecen, de los que en verdad claman su nombre. Mientras tanto, mientras te sigues levantando, mientras decides el seguir al Señor con todo tu corazón, mientras quitas de ti lo que te estorbe, lo que piensas que está bien, lo que te hace creer que el camino que estás llevando es justo. Como te he dicho antes, te repito, estamos caminando enfrente del gran Rey, el Creador de los cielos y la tierra, el centro de todas las cosas, el que conoce todo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, el que cuando para los hombres es tinieblas, para él es como el mediodía. Y si sabemos y que estamos expuestos
desnudos ante su presencia todo el tiempo. Por eso es muy recomendable caminar en pureza de corazón, íntegros, verdaderos, genuinos en todo, rectos, para que de esta manera, sabiendo que Dios es quien te está viendo y sabiendo que Él es quien va a pagar a cada uno conforme a sus obras, es importante que cada uno considere sus propios caminos, porque no estás enfrente de los hombres y los hombres no te van a juzgar. Ese es uno de los tropiezos de hoy en día, donde los hombres se cuidan de pecar enfrente de los hombres y aparentan santidad enfrente de los hombres porque quieren tener buena apariencia y que los hombres digan cosas buenas de ellos. Y cuando los hombres dicen cosas malas se enojan, o cuando les dicen la verdad se enojan, o cuando dan testimonio de sus malos caminos se enojan. Todo quieren caminar mal y que el pueblo, los hombres, den buen testimonio. Y como entre los hombres hay una tradición desde los días de Jesús hasta hoy, se llama que se dan gloria los unos a los otros. Y por causa de esa tradición, pues hoy en día los hombres ya no buscan que Dios dé gloria a los hombres o que Dios dé testimonio, sino se dan glorias unos a los otros. En eso significa, si yo te digo por el Espíritu que tú estás caminando mal, porque estás haciendo pecado, y tú vas con tu predicador o con otra persona, lo cual es típico. Cuando un hombre es redarguido, exhortado por algún mal, busca excusarse a sí mismo, echando siempre la culpa a otro, y luego va con terceras personas a quejarse de lo malo que se está diciendo para que le den helado, como se dice ahora. Y cuando le dan helado, ya se siente bien consigo mismo y es lo que buscan. Y de hecho las personas buscan y buscan y buscan hasta que encuentran quien les dé helado y ya se sienten justificados porque alguien estuvo de acuerdo. Sí, de hecho, es una costumbre muy arraigada, una tradición terrenal desde los días antiguos, desde cuando Jesús estaba en la tierra. Vamos a seguir trabajando en estas famosas tradiciones que te ocasionan pecar en contra de Dios, que te hacen creer que tú estás bien, que eres una buena persona, que te hacen sentir bien, especialmente los hombres, como te estaba hablando ayer, con la tradición que tienen de no decirse lo malo que está haciendo uno a otro, sino tienen la costumbre de concentrarse en lo bueno que está haciendo y le dicen lo bueno y le piropean lo bueno, le lisonjean lo bueno. Esto no es nada más en el cristianismo, sino también en las casas. Los papás, la forma de educación para con sus hijos, tienen la costumbre de aplaudirles lo bueno, de alabarles lo bueno que hagan, pero cuando hacen malo siempre buscan formas alternas para dejarles saber una razón, un motivo, la culpa de quién fue, pero no les enseñan a ser responsables. Así como los padres en la casa han sido negligentes, así también los predicadores han sido negligentes para dejarles saber a los hombres su pecado. Porque como te dije ayer, para los hombres dejarles saber su pecado hoy en día es criticarlos, es hablar mal de ellos, es hablar mal de la iglesia. Entonces, por causa de esa tradición, pues ya no puedes decirles nada de lo malo que están haciendo porque es un pecado criticar. Bíblicamente no lo es, dejarle saber al hombre su pecado no lo es. Y te lo muestro con la escritura si quieres. El Señor Jesús, como te dije ayer, eso era lo que hacía. Y Él dijo, el mundo me aborrece porque doy testimonio que sus obras son malas. Y hoy en día todo aquel que dé testimonio que las obras del prójimo son malas va a ser tenido como un malhechor. Cuando los ojos de Dios es santo y agradable dejarle saber a lo que otra persona está haciendo mal para que se arrepienta.
para que se convierta. Nada más como la mente de los hombres hoy en día está muy terrenal, y cuando le dices lo que un hombre está haciendo mal, normalmente tiene la costumbre de tomarla por el lado negativo y tomarlo como ofensa, porque así han sido instruidos por el mismo malo por medio de sus propios predicadores. Tomarlo como ofensa en lugar de tomarlo como un abreojos. Estás haciendo esto mal, puedes arreglarlo, no estás condenado, tu vida no se acabó allí, puedes arreglar las cosas que estás haciendo mal. Pero se dan por ofendidos y se ponen todos molestos, quebrantando otro mandamiento más aparte del que se haya quebrantado. Porque todos sabemos que el que se enoja contra su prójimo es homicida. Sí, eso simplemente como consejo para que cuando yo me pare en tus callos y te enojes conmigo por lo que te digo, te estás echando otro pecado más, aparte de los que ya tienes. No te lo digo por mí, te lo digo por ti, porque tus insultos, blasfemias o maldiciones no me llegan ninguno, pero a ti sí te son contados como pecado, porque están saliendo de tu corazón. Y todos sabemos que lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, viene del corazón. Y si del corazón de un llamado hijo de Dios salen insultos, ¿qué dijo el maestro? Por lo tanto, solamente consejito para que te evites pecados. O sea, hay bastantes pecados siendo cometidos como para estar cometiendo más, ¿no? Estamos aquí para removerlos. Yo te lo he dicho antes, sí me voy a parar en tus callos y te voy a decir la verdad, pero tómalo por el lado que te estoy ayudando. Te estoy dejando saber lo malo. Tal vez no es el mejor tono, tal vez esté medio salvaje para hablar, pero está bien. Al final de cuentas te estoy ayudando. Y de esa manera tú puedes remover, si le pones diligencia y corazón, tú te vas a dar cuenta que en realidad tus caminos están malos. Y el hecho que te esté diciendo que tus caminos están malos, eso no significa que esté en contra de ti. Si estuviera en contra de ti, ni siquiera predico. ¿Sabes por qué? Es tu vida. Si quieres, vete al infierno. Eres tú quien se va a ir. Si no me importara, ni siquiera te hablara. No gastaría ni mi tiempo ni nada para venirte a hablar. Vete. Es tu vida. Pero por amor a ti, te digo la verdad. Sí, la palabra va a penetrar hasta el tuétano de tus huesos, te va a discernir las intenciones de tu corazón, va a separar el alma de tu espíritu, te va a exponer tus vergüenzas más ocultas, y dale gracias a Dios que te las expone a ti mismo para que únicamente tú las veas y cambies tus caminos, porque Dios en su bendito amor y su misericordia pues no te saca y los pone todos a la luz. Fulano de tal, aquí están todas sus maldades, mírenlo. Sino que el Señor en su bendito amor y su misericordia penetra hasta las profundidades de tu corazón y saca las inmundicias internas para que tú mires, tú solito mires la propia maldad que hay en tu corazón, y no te las pone con los demás, sino te deja saber a ti solo para que tú la arregles, y se acaba. Pero te pones bravo al respecto y no lo quieres hacer cambios. Entonces eso te llevaría a que un día tu maldad sea expuesta abiertamente. Si te puedo dar un consejo, mejor haz cambios. Si el Señor te revela la maldad de tu corazón, fácil, deja de hacer lo malo. ¿Qué dijo? Si el hombre pide perdón por su pecado, el pecado le será perdonado, pero si te lo oculta, el pecado le permanece. O sea, todo sucede. Dios te revela la maldad interna, te enojas, tú ves y sabes que estás haciendo lo malo y te enojas. Y con todo y eso, aunque ves tu propia maldad, te enojas en lugar de arrepentirte. Pueblo, cada garrotazo es por tu bien. Mi trabajo es destruir becerros en el corazón de a cada uno que los tenga en sus corazones. Moisés
¿Con cuántos martillazos, marrazos crees que tumbó el becerro y lo hizo polvo? ¿Sí? Lo mismo voy a hacer contigo. Duro y dale hasta que el becerro de oro sea polvo. Hasta que se vaya en el río. Así es que sé paciente conmigo, todavía no acabo. Voy a seguir aplastando esos becerros de oro hasta que no quede ni uno. Los que sean sabios y se los quiten van a ser beneficiados. Los que se pongan necios y quieran tenerlos, su maldad va a ser expuesta. Yo te aconsejo la primera, porque si no la gente va a ver tus vergüenzas, tus ídolos, tus becerros. Te aconsejo la primera. Pides perdón, tus pecados te son perdonados, nadie sabe la maldad que tuviste en tu corazón. Sigues para adelante, caminas recto. Pero si te pones rebelde, la maldad va a ser expuesta. Y eso no es mío, eso es asunto de Dios, Él hace así las cosas. Así que vamos a ir trabajando a tumbar, por ejemplo, una de las tradiciones que hoy te mencioné, el dar gloria unos a los otros. ¿Cuál es este problema? Si tú te fijas, estamos trabajando en Marcos 7, donde Jesús habló de estas tradiciones hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como dando gloria unos a los otros. ¿En qué manera se anula, en qué manera se deja el mandamiento de Dios en el asunto de buscar gloria los unos con los otros? Esto es muy típico, muy familiar. No me vayas a salir con que no lo conoces, no lo has visto, no te das cuenta. Es demasiado típico. Bien típico. Cuando hay un pleito en la congregación entre persona X y persona Y, salen de pleito y pues lógico, inmediatamente buscan sus partidarios. Los cristianos no tienen la costumbre de simplemente tener un pleito, y de hecho la costumbre cristiana, cuando un hombre tiene un pleito con otro hombre, lo primero que busca hacer es buscar partidarios. Y esto es desde las cabezas. Las cabezas tienen pleito con otra persona y buscan partidarios, buscan gente que esté de su lado. Y ya porque buscan partidarios y encuentran otras personas que estén de su lado, ya con eso se sienten mejor. ¿Cuál mandamiento están dejando? Sufrir el agravio. Ese mandamiento es anulado cuando se busca gloria uno con los otros. Buscar gloria es buscar quien te dé helado cuando tú estás haciendo las cosas mal. Tú no crees que las estás haciendo mal, tú crees que las estás haciendo bien. Por lo tanto, entonces buscas a personas, a terceras, para que corroboren el lado o tu versión, tu buena versión. Yo te lo he dicho antes, te lo repito una vez más. Cuando tú tienes pleito con tu prójimo, ya no hay buena versión. Ya tenemos dos homicidas. Si nos entendemos, si tú eres prójimo Y y luego tienes prójimo Z, si tú como Y ofendes a Z y Z no dice nada, tú pecaste, Z no. Pero si Z te regresa, tenemos dos homicidas. Y y Z son homicidas. ¿Sí lo ves? Tú puedes buscar el lado. Ahora, cuando prójimo Y y prójimo Z, o Pedro y Pablo, se agarran del chongo y entonces se dicen entre sí cosas y luego buscan partidarios, quien les dé por su lado a cada uno según su propia versión. Primero tuvieron pecado uno, entonces tenemos a homicidas
buscando que otros homicidas le den helado. Y aquel que le da helado a Y o Z se está haciendo cómplice de pecados ajenos, se está haciendo homicida también. Y esto se busca mucho en lugar de sufrir el agravio. El maestro dio claro mandamiento de sufrir el agravio. Pablo lo dijo así: pleiteáis unos con otros y se llevan a la corte unos con otros y se demandan, por así decirlo, y todo esto entre los hermanos. ¿Por qué mejor no sufrís el agravio? Y ahí es donde está uno de los problemas con las tradiciones. La tradición, otra vez, esta no es una tradición escrita, es una forma de conducta, una tradición en forma de conducta. ¿Sí? Por lo tanto, viene Y, pelea con Z, Z se defiende, y entonces tenemos a Y asesino, Z asesino, porque están yendo en contra de su mismo prójimo. Y los pleitos dentro del cristianismo están siempre en el menú del día. Es típico. Yo te voy a decir algo. Hace rato estaba mirando un video de unas personas que salieron de una iglesia, les llegó la policía y todo. Una cosa que tienes que aprender como pueblo es a no defenderte. Y para que una persona no se defienda, tiene que estar muerta la carne. Porque los días que vienen va a estar muy feo. Y cuando se defiendan, ni siquiera y los maten por estarse defendiendo, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le dijo el maestro a Pedro cuando llegaron a prisión a prender al Señor Jesús? Pedro sacó la espada y arremetió contra la guardia y le cortó la oreja a uno de ellos. ¿Qué le dijo inmediatamente? Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada morirá. Pueblo, si en realidad quieres seguir a Cristo, yo te aconsejo que aprendas a no defenderte. Y ahorita en el cristianismo, en sus congregaciones tienen bastante material para no defenderse de lo malo que sus prójimos les hagan. Porque estaba mirando este video y la policía llegó y las personas empezaron a defender, los cristianos empezaron a defenderse e irse contra los policías y lo ponen en las redes sociales como que la policía les está haciendo un mal. Se están defendiendo, no están dando testimonio de cristianos. No está escrito, yo te vengaré, no te defiendas. Lo nuestro no es defendernos de nadie, ni tampoco desear que la ira de Dios les vaya a caer a aquellos que nos hacen mal. Entonces, todo se hace mal unos contra otros porque no han aprendido. Te repito el consejo. Aprende a no defenderte con tus propias fuerzas, con tus argumentos, a nada. Sufre el agravio. Esa es la manera correcta. Por eso he dicho muchas veces y los llamo al arrepentimiento constantemente y dicen, pero ¿de qué tengo que arrepentirme? De no dejar que Dios te defienda. Tienes que arrepentirte de estarte defendiendo con tus propias manos. Tienes que arrepentirte de estar buscando partidarios, de pelear con tu prójimo dentro de la congregación. Los que tú mismos llamas hermanos, a los que tú dices que amas, te peleas con ellos, te conviertes en homicida, buscas partidarios en la misma congregación y haces a ellos partícipe de tu pecado y se convierten en homicidas. A los mismos, no solamente haces pleito con uno, sino haces cómplices a otros y luego ya tienes una congregación dividida en cierta manera por un simple pleito que no debió de haber pasado. Y luego como se dan gloria con otro y los pastores entran en esos pleitos y tienen la costumbre de darles helado a los favoritos, porque no juzgan con justicia ni con juicio. ¿Sí? Te voy a leer Miqueas, capítulo 3. Todo esto para tumbar los becerros. Y dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos.
que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carnes en la olla. Entonces clamaréis al Señor y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro como en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y obscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros Sión será arada como campo y a Jerusalén vendrá a ser montes de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. ¿Ves? Miqueas capítulo 3 está describiendo exactamente el problema que en estos días hay. Te lo leo de nuevo y nos vamos despacito. ¿A quiénes? A los jefes de la casa de Israel. En otras palabras, a todos los que están en cierta manera en liderazgo, que están gobernando al pueblo. Muchos se han desviado y han hecho del evangelio como un evangelio positivo, como un lugar de motivación para sus negocios y sus éxitos. Y mucho mencionan el éxito últimamente, pero vamos a ver qué tan exitosos son. Así que, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? En otras palabras, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Sí o no? ¿Deberían los predicadores, los 5 ministerios, deberían saber lo que es justo? Así como Dios, como lo que para Dios es justo, así deberían de saber los 5 ministerios hoy en día lo que es justo. Pero no es así. Porque para vergüenza vuestra lo digo, predicadores, cualquiera de los 5 ministerios, ni siquiera saben lo que es justicia. Porque cuando tienen asuntos como este de prójimo peleando contra prójimo, toman partido, no juzgan con justo juicio y le dicen: ustedes los dos han pecado enfrente de Dios, arrepiéntanse y convierten de sus malos caminos y dejen de estar peleando uno con otro. Sin embargo, tú como líder ves la peleadera que existe en tu congregación y cierras la boca. Pues así como cierras la boca, así te la va a cerrar el Señor para que no hables más de Él. Porque no puedes tener la palabra en su boca cuando la tienes y callas por temor a las personas que están quebrantando y para que no se ofendan. Pero sí, ellos se están ofendiendo unos con otros, pero tú te quedas callado. Callado. ¿Sí? Y vas con uno y le das helado a este. Y luego vas y visitas el otro y le das helado a ese también. Eso es juicio. Eso es ser justo. No. Eso es sobaespaldas a uno y a otro porque tú no te quieres mirar mal. Porque no quieres tomar lados. ¿Y quién te está diciendo que tomes lados? ¿Por qué no agarras la justicia y se la aplicas a los dos? Un asesino, 2 asesinos. Para que se den cuenta que están haciendo mal. Por eso dice el Señor, ¿sí? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo,
y les quitas la piel y su carne de sobre sus huesos. ¿Qué ha sucedido hoy en día? ¿Es mentira que los ministerios modernos aman lo malo? Por supuesto que no. Porque cuando defienden sus paganerías, sabe bien tú como líder que cuando tú defiendes tus paganerías, tú no estás amando lo bueno, tú estás amando lo malo. Cuando tú tomas lados en los pleitos en tu congregación, estás amando lo malo. Cuando tú no hablas la verdad, estás amando la mentira. Y ya sabes a quién pertenecen los mentirosos. ¿Sí? Cuando tú no juzgas rectamente, cuando tú no haces la voluntad de Dios, hoy en día, como te dije, la tradición, no les puedes decir lo malo que estás haciendo. Fíjate lo que dice el profeta. Versículo 8 de Miqueas: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Eso es tener el Espíritu Santo de Dios. Redarguir a aquel que está pecando. No darle palmaditas en la espalda para que se sienta bien, para que no se ofenda, que porque eres misericordioso, que porque eres amoroso. Eso no es el Espíritu, porque no estás amando a los que pecan, sino al contrario, los estás apoyando para que sigan pecando más. Hazte cuenta como si estuvieras pavimentando sus caminos para que terminaran en el fuego del infierno. Pero eso sí, Dios está en esta casa, Dios está en esta iglesia, Dios está en esta congregación, Dios está en este lugar. ¿Cómo dicen eso? La presencia de Dios está aquí, hermanos. La presencia de Dios se siente en esta iglesia. La presencia de Dios está aquí. Hipócrita. La presencia de Dios está ahí con la peleadera. Esto me recuerda a los días antiguos cuando los israelitas en el libro de Jeremías, de Ezequiel más bien, cuando el Señor le enseñó la parte interna del templo a Ezequiel, y dentro de las paredes del templo había serpientes dibujadas y montones de dibujos extraños a sus dioses, y los sacerdotes le habían dado la espalda al altar y se postraban enfrente de Dios, pero decían: casa del Señor es esta, y adentro de la misma casa hacían todas sus inmundicias. Y es lo que hacen hoy en día, como te estaba diciendo ayer. Cristo está aquí. ¿Cuál es la costumbre? La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar, es lo que dicen. Es la palabra más famosa para decir, y la gente elige las iglesias porque va y se siente la presencia de Dios. También está escrito que siguen los designios de sus perversos corazones. ¿Cuál es la moda? Sentí en mi corazón hacer esto, hermano. Hombres guiados por los sentimientos y los deseos de su corazón, que porque piensan que Dios los está guiando. Esa es otra costumbre. Tú no te guías. ¿Quién te dijo que te guiaras por tu corazón? El mundo tiene esa doctrina. A ti te mandaron que el Espíritu Santo te guiara, pero ese no lo escuchas, porque ese no te habla conforme a tu corazón o tus deseos, ese te habla conforme a la voluntad del Padre. Por eso prefieres hacer a un lado el Espíritu Santo y seguir con los deseos de tu propio corazón y justificarte y decir: es que Dios habita en mi corazón. Si Dios habitara en el corazón de los hombres, no saldría maldad, porque no puede habitar Dios en un corazón y salir maldad de ese corazón al mismo tiempo. Pero por esa tradición que existe hoy en día de sentí en mi corazón, siento en mi corazón, han anulado la guianza del Espíritu. Porque el corazón tiene deseos carnales, mas el Espíritu no, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es santo 3 veces, por lo tanto Él no te va a dar conforme a tu deseo. Él te va a dar conforme a lo que necesitas para vivir una vida santa y piadosa enfrente del gran Rey. No te va a dar conforme a tus deseos. El profeta estaba lleno para denunciar, para dar juicio y fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Y ahora resulta que los líderes de estos días dicen que están llenos, pero ni siquiera pueden redarguir a un hombre de su maldad que está haciendo enfrente de su propia cara. Pero eso sí, buenos para el pleito, buenos para pelear entre unos con otros y en la misma congregación,
buenos para justificarse de su maldad, buenos para apuntar y echarle la culpa a otros y nunca reconocer su propia maldad, buenos para ser inventores de males y predicar mentiras. ¿Es eso estar lleno del Espíritu Santo? Fíjate lo que dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Muchos años he estado predicándote. Ya van para mí suenan como muchos, pero son como 8 apenas. ¿Sí? Y he predicado la perfección, la santidad y una vida sin pecado. Y montones de ustedes, predicadores, se han levantado contra ese mensaje. Sepan bien que no es mío, está escrito. Eso es pervertir el derecho. Ir en contra de la palabra simplemente por defender tus doctrinas erróneas y los deseos malvados de tu corazón no arrepentido para no dejar la maldad, para cubrir tu propio pecado. ¿Tú crees que Dios no está viendo todo eso? Por eso te dije al principio que enfrente de Dios caminamos todos como desnudos, porque su palabra está escrito: el Espíritu es la lámpara del Señor que escudriña al hombre. Él sabe lo más escondido de ti, las intenciones más sucias o más santas que haya en lo profundo de ti. Sabiendo que así estás expuesto enfrente de Dios, ¿todavía insistes en guardar la maldad interna? Fariseos, limpiad lo de adentro del vaso y del plato, y quedará limpio por fuera. Es lo que te recomiendo hacer. Porque fíjate, esto está sucediendo. Que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como el caldero y como carnes en la olla. ¿Qué significa eso? ¿No han hecho? ¿No más bien los pastores se mantienen de la gente? Les quitan y les despojan con engaños lo que tienen. Tradiciones. Famoso pro templo. Todo predicador quiere tener su templo. ¿Qué? ¿No hay rey sin castillo o qué? Todo el tiempo. Primero, tienen bíblicamente los diezmos y las ofrendas. Ahora se colgaron de las primicias. También sacan el protemplo y cualquier otro evento que tengan. Inventores de males. Se inventan los retiros. Inventan muchas cosas para sacarle el dinero al pueblo y les quitan su piel y su carne y les quitan hasta lo último que más pueden. Pasan la bandeja unas 2, 3, 4, 5 veces según, y una vez para cada. Tienen diferentes peticiones, pues la pasan una vez para cada una. ¿De qué te sirve un templo lleno o un templo de madera o de lo que lo hagas, de concreto, cuando al final de cuentas ese no va a ir para arriba al cielo? Concentrados en tener templos esplendorosos por fuera, terrenales, pero los cuerpos que Dios estableció para sí mismos como templos, esos no santifican. Allí no invierten nada. Hay montones de predicadores que tienen montones de peticiones y de eventos, pero ninguno de ellos consiste en la santificación del pueblo. ¿Por qué? No, hermanos, que todos somos pecadores, pero sí se encargan de sacarles el dinero a la gente para buscar sus propios deseos. Asalariados, gente que se mantiene de las ovejas, que ni siquiera trabajan teniendo suficiente tiempo. Por ejemplo, yo pensaba
Cuando antes de que empezara a predicar, le digo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Va a haber mucho trabajo, no voy a poder trabajar. No. Resulta que puedo trabajar y puedo predicar. En los días que tenemos clase en la congregación, en la escuela, y puedo predicarte todos los días a la 1 y todavía trabajar. Porque me pregunto, ¿qué haría yo con todo ese tiempo libre? La congregación han sido enseñados a pelear sus propias batallas, a utilizar su propia fe y vencer. Ningún problema. Nos vemos. Pero no, como dice aquí, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y quebrantáis los huesos, y les rompéis como para el cardero y como para carnes en la olla. Entonces clamaréis al Señor, y no os responderé. ¿Cuál es la tradición? Otra tradición que muy constantemente me la traen. Dios no habla. Y se hacen videos y los ponen en las redes sociales para defender su excusa, que Dios no habla. ¿Qué dijo el Eterno? Tenemos un libro escrito con muchos libros adentro de cosas que Dios dijo, y ahora estos hipócritas y religiosos vienen a decir que Dios no habla. Con su tradición de que Dios no habla, han eliminado y que el pueblo tenga una comunicación directa con el Padre. Ahora resulta que Dios es el Padre y que tiene un montón de hijos con los cuales no puede hablar, simplemente porque estos hipócritas han dicho que Dios no habla. Tradiciones de hombres invalidando el mandamiento de Dios con una simple tradición de esas, que Dios no habla. Han limitado y cerrado la llave al pueblo para que el Espíritu Santo tenga comunicación con ellos. Una simple tradición como esa ha hecho demasiado daño al pueblo. Yo recuerdo cuando primero empecé a enseñarle a la gente, Dios sí habla, cálale, compruébalo. Fueron, investigaron, se dieron cuenta, Dios les habló y se quedaron sorprendidos de que Dios hablara por esta famosa tradición. Dios no habla, Dios nada más tiene las escrituras y ya de ahí nos habla. Dios no te habla de cosas fuera de las escrituras, pero sí te habla. Pero por esa famosa tradición, tipo doctrina de que Dios no habla, pues ahora eso, y luego dicen que la Iglesia Católica, que la Babilonia, que los hijos del diablo y todo ese paquete, ¿no? Esa tradición viene de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica quería en un momento dado gobernar a todo el pueblo y que los sacerdotes fueran los únicos que tenían el poder de interpretar la Escritura, y todavía se les leían a los indígenas en México en latín. Cuando los mexicanos no hablamos latín. Iban a las famosas misas, ño. ¿Sabrá qué dijo? ño. O sea, ellos tenían la tradición, la Iglesia Católica quería que los hombres no leyeran la Biblia para que no se enteraran de la verdad, y vienen los cristianos y ahora pregonan desde los púlpitos cristianos de sus diferentes denominaciones y dicen que Dios no habla. Están siguiendo las doctrinas y las tradiciones de la Iglesia Católica, carismáticos, ecuménicos, buscando hacer la voluntad de los hombres antes que la voluntad de Dios, cerrando la puerta, como dijo el Señor. ¡Ay! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y te digo ahora, ¡ay de vosotros, predicadores, pastores, maestros, evangelistas y apóstoles hipócritas, que cerráis la puerta del reino diciéndole a los hombres que Dios no habla, cuando el Padre quiere tener una relación íntima y personal con cada individuo en esta tierra, hablando y Él escuchando. Muchos versículos hay de que Dios habla y ahora dicen Dios no habla. Un hombre que mucho me contiende y me dice que soy en pecado, me dice que Dios no habla. Cuando tú me dices que Dios no habla, eso me enseña que tus caminos son más torcidos que... Están torcidos. ¿Por qué? Porque simplemente no creen que Dios habla.
Y aquellos que no creen que Dios habla tienen una religión. Porque mi Dios vive en mi templo. Él es espíritu, es vida, es verdad, es el creador de los cielos y la tierra. O resulta que el creador de los cielos y la tierra está mudo. Sí, pues como los ídolos de la Iglesia Católica les adoran, les hablan y ahí están parados, mudos, no hablan. Ahora se transfirió esa maña con el cristianismo y ahora los predicadores no hablan, Dios no habla. Te voy a decir una cosa, si Dios no está hablando por medio de ti cuando te predicas, te aconsejo que cierres la boca porque mentiras estás predicando. Dios tiene que hablar, está escrito, hablad todos una misma cosa. ¿Y cómo nosotros en la tierra vamos a hablar todos una misma cosa? ¿Ah? ¿De qué manera? Por el Espíritu de Dios en cada hombre se hablaría una misma cosa. Y hoy en día hay montones de voces que dicen que son Dios y están todos turbados y pecando. ¿Por qué? Porque Dios no habla. Sacan sus tradiciones. Y por cuanto Dios no habla, si Dios no habla, ¿por qué predican? Cierran la boca y váyanse. Pero predican porque se desgajan al pueblo, se lo están despojando bien rico, son como zánganos. Pastores tipo zánganos que nada más están esperando que llegue el día viernes o domingo para que los diezmos y las ofrendas entren para poder cobrar su chequecito, ir a gastárselo, y no te importa la santidad del pueblo y defiendes la inmundicia diciendo que no podemos vivir en santidad mientras estemos en esta tierra. Solamente los religiosos no pueden porque los nacidos del Espíritu, la santidad es nuestra naturaleza. Pero te lo he hablado antes, una cosa es tener a Dios habitando adentro de ti y otra cosa es leer la Escritura y hablar de la Escritura. Eso es diferente. Religión, la segunda, es lo que es. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo clamando paz cuando tienen algo que comer, y cuando no les dan de comer proclaman guerra. ¿No es esto común? Llega un profeta, una palabra de Dios, y te dice, Señor te va a bendecir, y tú le aflojas un billetito, ¿sí? Y te profetiza más rico, el Señor va a extender tus estacas, el Señor te va a prosperar, te va a dar una casa, te va a dar un carro del año, para el otro año en esta fecha tú vas a tener tu casa, tu carro del año, y vas a servir al Eterno. Raza. Profecías falsas. Nada más para que sueltes el billete. Pero si les das $1 o no les das nada, tú estás mal. Necesitas arrepentirte o el fuego del infierno va a caer sobre ti. La maldición te va a perseguir y te va a alcanzar. Porque has amado más a Mamón que a Dios eterno. Y ya para que no te vengan tan grandes maldiciones, Eso es lo que significa lo que estoy leyendo en Miqueas. Por tanto, la profecía dice, así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. O me van a decir predicadores, me van a decir que tratan igual a todas las personas los que diezman o no diezman. No, más bien los que diezman grandes cantidades son los que ocupan puestos de eminencia, como a mí me dijo un hombre, no te vayas porque tú eres un pilar de la iglesia. Pilar de la iglesia. Estaban entrando ricos diezmos. Pilar de la iglesia. Y después me trajo unos ancianos para correrme. ¿Ves? Cuando le dije que no. Yo estaba buscando un pastor conforme al corazón de Dios y él no era. Así, párate. Mucha gente me dice, ¿qué hago? Yo estoy en la iglesia, pero miro muchas cosas que están haciéndose mal y cosas que se predican mal, y escucho lo que está predicando y es diferente. Huye por tu vida. Te voy a decir un secreto, pueblo, y habrá ustedes pastores si quieren agarrarlo. Dios prometió pastores conforme su corazón, conforme el corazón de Dios. Y si esos pastores a donde tú asistes no cumplen con el requisito de pastores conforme el corazón de Dios,
Huye por tu vida porque estás dentro de una Babilonia. El ministerio religioso. Vete. Pies en polvorosa. No vuelvas más. Como dijo el Señor, si dejaste, no bajes, si estás en la azotea, no entres a tu casa a agarrar el abrigo. Pastores no conforme al corazón de Dios son muy peligrosos. Buscan su propio corazón y llenar su propio corazón. Ok, tú te das cuenta que no has sido un pastor conforme al corazón de Dios. ¿Qué vas a hacer? Ponerte bravo, ese enemigo, es el diablo, está buscando la división de las iglesias. Arrepiéntete de tus malos caminos. Porque no porque te levantes contra mí hablando y vociferando, eso significa que tus caminos se van a arreglar. Si yo me callo, otro hablará. ¿No ha sido así? Yo no entiendo por qué los cristianos se rebelan contra el evangelio sin ni dándose cuenta que por años nadie ha podido destruir el evangelio. Pero los cristianos, los predicadores específicamente, este tipo de predicadores, predicadores zánganos, sandijuelas, dame y dame y dame y dame. Todo el tiempo saqueando al pueblo, con usurpos, con diferentes inventos. Hermanos, un evento, hay que pagar tanto. Hermanos, retiros, hay que pagar tanto. Hermanos, vamos a vender pupusas hoy en la noche. Hay que traer ofrenda para comprar la comida. Luego el pastor se queda con todo, no solamente las ganancias, sino se queda con todo lo que ofrendaron. Hermanos, vamos a hacer un car wash. Y el pastor se queda con todo lo que agarran. Hermanos, vamos a hacer esto. Y todo, y el pastor está recoge y recose. ¿Qué? ¿Son asadones o qué? Fueron puestos para servir al pueblo de Dios, no para estárselo sangrando. Fueron puestos para santificarlos, para perfeccionarlos, para que lleguen a la estatura del varón perfecto según Cristo, no para sangrártelos. Es lo que había leído al principio. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿Ah? ¿No concierne? Y te voy a decir una cosa que a mí me dijo el Señor. Y que quede para todos claro. El dinero que se recibe en las iglesias es para que haya alimento en la casa. Y no del pastor. Cuando está hablando de alimento en la casa es para que se siga predicando el evangelio. Y para ayudar a la viuda y al huérfano. Los pastores tienen que hacer como Pablo. Trabajar y no serle carga a nadie. Yo lo he comprobado y lo puedo hacer. Si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. Ya, no necesitas las 24 horas para estar. Puedes trabajar 8. ¿Y sabes lo que es lo más rico? Cuando tú trabajas durante tu día, no significa que ya dejes el ministerio. Porque yo, donde quiera que voy, yo soy. Si encuentro personas con necesidad, si son traídas a mí, no importa que esté trabajando, detengo mi trabajo y pongo a predicar. Y de una u otra manera, en mi trabajo me rinde lo que tenga que terminar ese día. ¿Sí? Antes, soy hijo de Dios 24 horas. Trabajo en la tierra porque Él me dijo que trabajara 6 días. Pero cuando trabajo no me salgo de Él. Así es que las ganancias, el dinero que entra en el ministerio es para que haya alimento en mi casa, para ayudar a los que no tienen, pero que sin que se hagan zánganos también, porque por todos lados hay mañosos. Ayudar a los que no pueden, la viuda y el huérfano, ya sabes, la viuda más de 60 años y que no ande de casa en casa como chismosa. Y el huérfano, mientras todavía no puede trabajar. Para eso y para predicar el evangelio santo de Dios. No para que se enriquezcan, como lo han hecho. Trabaja. Dios te da sabiduría para hacer riquezas. Si Dios quiere, vas a hacer riquezas, pero esas riquezas las vas a usar para el evangelio. ¿Por qué? Por eso dijo el Señor, que los hijos de este reino son más astutos que los hijos del reino de Dios. Los hijos de la tierra son más astutos que los hijos del reino de Dios. ¿Por qué? Los hijos, el mayordomo infiel agarró dinero y lo guardó para su futuro. Los hijos del reino agarran dinero para llenarse las panzas en esta tierra, pero no amontonan riquezas hacia arriba. Paz y gracia, Señor Jesús, contigo.
Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.